¿Qué tal? En esta ocasión vamos a abordar cómo se diseña y cómo se implementa un sumador binario. El circuito que se abordó previamente es mi sumador. Es un sumador. Tiene dos entradas que corresponden al número de un bit. Tiene una salida que corresponde a la suma. Y en caso de que no alcance para poder tener el resultado, se requiere de un acarreo y la otra salida. Por ejemplo, aquí en esta parte derecha tenemos representada algebraicamente esta suma de un número de un bit. De un número de un bit. El único caso que este va a requerir de un bit álgebra es cuando se tenga un 1 y un 1 y la serie tiene que ser 1, 0. En el caso del sumador completo es adicionalmente sin tercera terminal que corresponde a se denomina como carreo de entrada. Ambos circuitos nos sirven para sumar ambos números nos sirven para la suma de más de un bit. Es necesario conectarlos en paralelo y sumarlos así. ¿Cuántos son? Pues necesitan depende de los números de bits. Bueno, en este caso tenemos un par de números de 8 bits, lo que necesitaríamos 8 sumadores completos en paralelo para poder lograr hacer esta suma. ¿Cuál es la lógica funcional de todo este sumador? Tenemos nuevamente el primer número de aquí, el número de un bit, pero también tenemos que incluir el acarreo. El hecho de tener tres variables de entrada, como el número de combinaciones de eso a la n, nos dan 8. Tenemos 8 combinaciones y en la entrada. ¿Cómo es que se va a obtener la suma de la salida que tenemos aquí en este lado a la derecha? Pues primero tenemos que sumar A y B, y después lo que nosotros tenemos que sumar con el acarreo de entrada, lo que nos dará el valor de 0, 0, 1. Para comenzar, es empezar el resultado entre la suma entre A y B. Y estos son los resultados entre A y B. 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 1 más 0, 1, 1 más 0, 0, 1 y 1 más 1, 0. En este caso ya se ocupa aquí un acarreo. Aquí ocupamos un acarreo para poder mostrar el resultado cuando sumamos el 1 en ambas entradas. Una vez que tenemos esta columna con los resultados de las sumas para cada una de las 8 combinaciones, ahora tenemos que realizar esta misma operación, pero con las posibles combinaciones que tiene la carga de entrada. El resultado nos va a aparecer aquí en la suma. 0 más 0 nos va a dar 0, 0 más 1 nos va a dar 1, 1 más 0 nos da 1, 1 más 1 nos da 1, 0, por eso aparece el 0, y en la carga aparece 1 más 0 nos da 1, como la carga aparece en 0, y bien aquí es donde empezamos 1 más 1, 1, 0, esa la carga en el 1 y 0 en la suma, y 1, 0 nos da 0 más 2, y al frente 1, 0 nos va a dar 1. Y una vez que se tenga la tabla de verdad con las redes correspondientes, ahora tenemos que reinventar el circuito. Recordemos que en el sumador, que se denomina semi-sumador, la tabla de verdad es las que tienen en esa parte de aquí. Recordemos que la salida era 1 cuando ambas entradas ser diferentes. Cuando es 1 de 0 de 0 y la salida 1 en cada casilla. Sabemos que para representar esta salida podemos utilizar una compuerta XOR, que fue lo que se hizo en el semi-sumador A y B. Tras una compuerta nos daba la suma. Ahora, como tenemos el acarreo y como al final lo que tenemos en la suma de A y B, o terminamos otra vez sumando a dicho acarreo,
pues vamos a utilizar nuevamente una compuerta XOR. Como vemos, lo que nos da en la suma de A y B, terminando en la salida de la compuerta XOR, se coloca en la entrada con el acarreo de la compuerta XOR y la suma, como vemos desde el análisis, lo tenemos aquí. El XOR AB se termina con el XOR de la compuerta XOR exclusivo con el acarreo, de tal manera que la salida de suma la podemos implementar siendo estas operaciones con los circuitos correspondientes. Ahora, si observamos en la parte superior, vemos que necesitamos la forma de implementar compuertas digitales en el acarreo de salida y el sumador completo en una función de las tres entradas que tenemos. Vamos a la tabla de verdad. Tiene cuatro combinaciones que representan un nivel alto de las combinaciones que tenemos para las tres variables de entrada. Que el acarreo de salida va a ser en diferentes casos con los valores sean A y B, sean 1 o con los valores de la suma que se generó entre A y B, que es esta columna, recordemos, y el acarreo de entrada tenga valores 1. Observemos, A vale 1, B vale 1. Y como el acarreo de salida vale 1, A vale 1, B vale 1. Y el acarreo de salida vale 1. Por otra parte, la entrada vale 1. Nuevamente, la suma de entre A y B vale 1. El acarreo de entrada vale 1. El acarreo de salida vale 1. Esto va a poder encontrar las compuertas operaciones adecuadas para poder implementar estas salidas con el acarreo. Entonces la expresión del acarreo de la salida quedaría de la siguiente forma. Ya hemos dicho que por una parte va a ser 1 cuando A y B sean 1. Como recordamos, la compuerta que nos permite un nivel alto en la salida cuando son ambas entradas son 1. Las entradas es la A y B, tiene que multiplicarse para poder encontrar esta salida. También decimos que el acarreo de salida va a ser 1 cuando la suma de A y B sea 1 y 1, y que también el acarreo de entrada sea 1. Lo puedo presentar en este caso de acá. Por lo tanto, la expresión quedaría así. Como tiene que ser alto los dos, la compuerta que lo justifica es la compuerta, sería el producto entre la suma entre A y B y el acarreo de entrada. Y finalmente menciona que en este caso la salida va a ser 1, y la forma de justificarlo es en la forma en la que se puede obtener un nivel alto es a través de una puerta OR. La implementación del sumador que vemos en la parte inferior de la izquierda, podemos ver cómo para las salidas se obtienen estas dos compuertas XOR necesarias, tanto la suma de A y B como la suma de A y B más el acarreo de entrada. Y para el caso de la acarreo de salida se obtienen las compuertas AND, que corresponden a la multiplicación de A y B, y la multiplicación entre la suma de A y B y el acarreo de entrada, que es esta compuerta. Como ya se dijo, tiene que usar una compuerta OR, ya que en ambos casos puede obtenerse una salida de entrada, siempre y cuando esta salida sea alta o esta salida sea alta. El circuito sumador que queda como este sumador. Y finalmente terminamos con un ejemplo. En este primer caso tenemos que A que vale 1 vale 0 y el suma de 1 se nos da 1. El resultado de 1 que 0 nos da 1, 0, que por lo tanto sería suma 0. Y en el acarreo en el significativo tenemos el 0. En este segundo caso
último que vale 1 y vale 1 y nos da 1, 0. Ese 1, 0 se suma con el 0, dice la carga, va a dar 1, 0. Entonces la suma es donde aquí, como el bit es más significativo, tenemos el 1 y la suma sería el 0. Y finalmente tenemos este caso. A vale 1 y B vale 0, nos da 1, 0, 1. Y ese 1 sumado con el cargador nos da nuevamente 1, 0. Y aquí en la suma en el acarro sería 1 y aquí en la suma sería 0. Lo único que cambiaría es en este caso, que en este acarro sería 0 y la suma sería 1. Pero solo cuando sea una entrada alta y las otras sean bajas. Y bueno, eso es todo acerca del video.